Buenas tardes, compañero. Mi grupo está conformado por Dylan Rivas, Jesús Pestana, Girley Ruz, Jersey Argel y mi persona Heidi Soto. Hoy le vamos a hablar sobre el enfoque cognitivo-conductual. Origen del enfoque cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual surgió a través de 4 teorías básicas. La primera, emitida por el filósofo ruso Iván Pavlov, quien descubrió un proceso básico del aprendizaje, llamado condicionamiento clásico, el cual trata de un proceso por el cual los organismos aprenden a relacionarse predictivamente entre los estímulos del ambiente. Aparte, el investigador Skinner planteaba la existencia de otro tipo de aprendizaje, llamado condicionamiento operante, proceso por el cual los comportamientos adquieren, se mantienen o se extinguen. Encabezado por Albert Bandura, conforma una nueva hipótesis, la teoría de aprendizaje social, desde la cual se afirma que el aprendizaje no solo se produce a través de la experiencia personal, sino también en la observación de otras personas, con la información recibida por símbolos verbales o visuales, las cuales constituyen variables críticas después de ciertas interpretaciones. Por último, el trabajo de Aaron Beck y Albert Ellis, al aplicar los principios del condicionamiento clásico, condicionamiento operante y el aprendizaje social, dio lugar al enfoque cognitivo-conductual, posteriormente aplicado en terapia. Principios de modelo cognitivo. Así como la perspectiva conductual y el fenómeno observable juegan un papel esencial en cuanto se inicia y se desarrollan los trastornos humanos, en la perspectiva cognitiva son mucho más importantes los pensamientos y las sensaciones. También se muestra el énfasis especial en las creencias personales, las actitudes, las expectativas, las atribuciones y las actividades cognitivas para procurar entender y predecir la conducta, especialmente la conducta psicopatológica. Bueno, aquí tenemos unas preguntas relacionadas al tema. La primera es, ¿qué es una estructura cognitiva? Bueno, se supone que es la manera en que la información se estructura y se almacena intermitentemente. Es como una plantilla que se filtra de ciertos procesos cognitivos. Cuantos más rígidos son los esquemas, las percepciones se filtran más y pasan a ser potencialmente más desadaptados. El contenido de las estructuras cognitivas hace referencia a la información que se presenta en un momento dado. Este contenido se refiere al lenguaje interno. Otra pregunta es, ¿qué son los contenidos cognitivos? Bueno, los contenidos cognitivos o proposiciones cognitivas se refieren a los elementos concretos, positivos o negativos, que son almacenados o codificados en los esquemas o estructuras cognitivas. Otra pregunta es, las operaciones o procesos cognitivos. Se refieren a los procesos utilizados por el sistema para su funcionamiento. Son ejemplos las tareas de codificación y recuperación de información, mecanismos atencionales, procesos de estimaciones de probabilidades, procesos de formación de conceptos, etc. Todos ellos aspectos relacionados con anomalías concretas en el procesamiento de información. La otra pregunta es, ¿qué son los productos cognitivos? Bueno, esto se refiere al resultado final que el sistema cognitivo realiza sobre la información. Se trata de las condiciones y pensamientos que el individuo experimenta y de las que suele tener conciencia. Ejemplo, los pensamientos automáticos negativos, que tienen un papel activo en la génesis de los estados emocionales negativos. La terapia cognitiva conductual se dice que investiga cómo aprendemos, es decir, los principios que explican el aprendizaje, tanto como el comportamiento deseables como perjudiciales, es el que aprendemos. Es el que depende de cada constitución genética y fundamental de las experiencias de vida particulares e intransferibles de cada persona. También se considera que las personas nacemos con una herencia y un determinado temperamento. Es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social y en la cultura posterior donde se produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, de sentir, de actuar y el resultado de aquellas que aprendemos pautas de comportamiento tanto beneficiosas como perjudiciales. Las 3 fases de la TCC. La evaluación.
Examina cuidadosamente el caso mediante la entrevista. Lo que se va descubriendo se le explica al paciente. De este modo, él empieza a conocer sus problemas muy importantes. Durante esta fase, paciente y terapeuta charlan y acuerdan cuáles son los objetivos del tratamiento y ponen como prioridad. La intervención se realiza en técnicas terapéuticas orientadas en el objetivo planteado. Esta etapa es la más larga porque aquí es cuando se explican las técnicas dirigidas para así poder lograr un cambio. El seguimiento. Se evalúa la efectividad del programa terapéutico en el mediano y largo plazo y se va aplicando procedimientos orientados a mantener los cambios y prevenir recaídas. Función de la TCC. Nos ayuda a entender problemas, situaciones difíciles en lo que se ve reflejado los pensamientos, emociones, comportamientos, de lo que se refleja sea de una manera negativa o positiva, de acuerdo al contexto en el que se encuentra. 5 zonas importantes de la terapia cognitivo-conductual. Esto se trata de la relación que tenemos con otras personas y nos ayuda a ver cómo nos sentimos mejor o peor. Nos hace ver los problemas de día a día, ver la alteración de los sentimientos y emociones, la alteración de los comportamientos, entre otros. La TCC es útil tratando ansiedad, depresión, pánico, bulimia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, fobia social. Aplicación terapéutica de la técnica cognitiva conductual. Antes de una determinada situación o estímulo, cada persona realiza una respuesta a una reacción, lo cual está mediada por el proceso de significación o evaluación, en base a los objetos, deseos, metas de cada uno. Dichos procesos de significación o evaluación están realizados en base a las estructuras cognitivas de cada uno, lo cual generalmente se denominan esquemas. Esta también es el resultado de tanto de predisposiciones genéticas junto a las experiencias vividas de cada persona, lo cual, aunque sea sin embargo, esto genera un tipo de aprendizaje. La hipótesis de trabajo se basa en que los patrones de pensamientos distorsionados o conceptualmente erróneos denominan una distorsión cognitiva. Estas ejercen efectos adversos sobre las vivencias emocionales, sensaciones y modos de funcionamiento que se van afrontando la vida cotidiana de cada uno. El labor de este tipo de teoría o terapia implica que en estos procedimientos la modificación de dichas estructuras y también de significados o evaluaciones adversas de cada persona son para el modo de ofrecer una ayuda completa, una ayuda que pueda ser favorable al cambio de la mejoración de su salud mental. Ahora bien, esta restauración cognitiva va por medio de las intervenciones psicoeducativas, modificaciones emocionales y conceptuales y a la puesta a la prueba de nuevas modificaciones de pensamientos y conductas que colaboran al mejorar el estado de los pacientes. Como se mencionó anteriormente, hay influencias genéticas que también son factores biológicos que junto a influencias sociales y psicológicas pueden motivar a diversos trastornos. La psicología cognitiva no deja al lado el aspecto biológico de los trastornos, pudiendo sumarse en determinadas ocasiones y previa evaluación individual al uso de medicamentos y psicofármacos para calmar y aliviar y disminuir ciertos síntomas que presentan estos pacientes. A continuación les hablaré un poco acerca de las técnicas cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque de la psicología del cual se desencadena una variedad diversa de técnicas. Esta terapia es una combinación de los aprendizajes de la cual los seres humanos tenemos a lo largo de nuestro desarrollo. Este enfoque surge con una modificación de la conducta, que apareció en los años 50 como una alternativa de algunos modelos ya existentes. Es una recopilación de varios teóricos para de esta manera marcar el inicio de un nuevo enfoque como sus propias pautas, sus características y a partir de una combinación de otros enfoques. Dentro de las técnicas cognitivo-conductual encontramos la desensibilización sistemática. Esta técnica consiste en la aplicación de una jerarquía de estímulos estresantes a través de imágenes visuales
evocación de situaciones ansiosas con la ayuda del terapeuta, exposición de imaginación en realidad virtual o en vivo del estímulo estresante. O sea, es decir, el paciente y el terapeuta diagraman un conjunto de situaciones típicas a las cuales el paciente teme, especificando la mayor cantidad de detalles posible. Luego, mientras el paciente se encuentra en un profundo estado de relajación, se le guía para que vaya imaginando estas escenas temidas de acuerdo al grado de ansiedad que le provocan. Como segunda técnica encontramos el moldeamiento. Esta técnica consiste en reforzar las conductas que más se aproximan a las deseadas, a lo largo de un continuo de aproximación hasta que el orientado las realice. En esta misma línea encontramos el encadenamiento como tercera técnica. Bueno, el encadenamiento se emplea cuando la conducta que se desea lograr se compone de una secuencia repetitiva. Como cuarta técnica encontramos el reforzamiento negativo. Se emplea el estímulo aversivo para aumentar o mantener la conducta. Se elimina el estímulo aversivo para lograr una conducta. En el contrato de contingencia, en esta técnica se establece un contrato entre dos partes para controlar las consecuencias de la conducta. En ese contrato se especifican las conductas que se desean y los refuerzos mutuos que se darán, como puede ser la economía de fichas. Consiste en establecer las conductas netas, las conductas metas que se desean alcanzar. Luego se deben seleccionar los reforzadores de apoyo y evaluar la posibilidad de otorgarlos realmente. El siguiente paso consiste en el diseño de un método para administrar la distribución de las fichas. En los reforzadores sociales se refuerzan mediante palabras, gestos, aplausos, para que las personas sigan haciendo este tipo de conducta. En la implosión se expone al orientado de forma continua y repetida a los estímulos temidos y evitados, con el propósito de provocar una respuesta emocional intensa y facilitar de este modo el proceso de extinción. En la técnica de inundación se presentan al orientado los estímulos temidos durante largos periodos mientras se impide la respuesta de evitación. Como última técnica de reestructuración cognitiva, se centra en aquellos pensamientos y creencias a menudo repetitivos y recurrentes que influyen en nuestras emociones y conductas. Estos pensamientos acostumbran a ser distorsiones cognitivas de la realidad que provocan malestar y ansiedad y se suelen producir de forma automática. Para hacer un cambio de conducta necesitamos de ciertas técnicas que nos puedan ayudar a cumplir el objetivo. La conducta puede ser modificada dependiendo de la técnica más viable para la finalidad. Este implica cambios en el pensamiento de las personas, ya que en muchos de los casos este cambio cognitivo conlleva más tareas para el terapeuta, ya que un cambio social se da más rápido que uno cognitivo de las personas. Esto es por el cambio de pensamiento que puede ser más complicado para la persona.